Bueno, y después de más de un año de discusión, finalmente el Congreso despachó la Agenda Corta Antidelincuencia, un proyecto que no estuvo exento también de críticas durante su tramitación, especialmente por el control preventivo de identidad. Vamos a hablar de este y otros temas. Saludamos a la directora nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Gracias por este contacto, Lorena. Gracias a ustedes. Quisiera partir, eso sí, por una querella que ustedes van a presentar, una denuncia respecto a un abuso policial a personas que son parte del Instituto de Derechos Humanos. No sé si usted nos puede contar un poco más y relatarnos qué fue lo que pasó. Bueno, lo que pasó es lamentable, para nosotros es además inaceptable como Instituto Nacional de Derechos Humanos. Fue que en el contexto de una movilización que se hizo en Antofagasta, nuestros funcionarios, incluida la jefa regional de la sede de Antofagasta, acudieron a la comisaría para efectos de hacer la labor que hacemos permanentemente después de las manifestaciones, es decir, ver en qué condiciones llegan las personas, en qué condiciones se las detiene, si hay elementos legales para esa detención o no, ver cuáles son las condiciones en que están detenidos, y en ese contexto y frente a una acción de carabineros en las afueras de la comisaría en la que nuestra abogada planteó, digamos, alguna objeción, fue junto con otra profesional, fue maltratada, golpeada, encerrada en un calabozo dentro de la comisaría e impedida de realizar su labor. Para nosotros esto es muy grave porque, como usted sabe, la ley del instituto faculta a sus funcionarios para que realicen esta labor en todo recinto público donde pudieran haber personas detenidas. Y es más, como hemos tenido tensiones en el pasado con carabineros respecto de nuestras funciones, en el mes de diciembre celebramos y firmamos un protocolo que tiene como garante al ministro del Interior para efectos de que estas cosas no sucedieran. A pocos meses han sucedido y nos parece muy grave, y por eso no es que vayamos a presentar, ya presentamos una querella no solo por el delito de lesiones y detención ilegal, sino que también por un delito funcionario que consiste en la limitación o falta de cooperación por parte de funcionarios civiles o militares, funcionarios públicos me refiero, en relación a la labor que realizan otros funcionarios públicos. ¿Y hasta ahora han tenido alguna explicación por parte de Carabineros de qué es lo que podría haber pasado? Ninguna, no hemos tenido ninguna, y la verdad es que uno podría atribuir a esto a un error en su momento, pero en ese caso supongo yo que Carabineros debiera haberse disculpado, cosa que no han hecho, y por lo tanto hemos tenido que seguir adelante con las acciones que la ley pone a nuestra disposición, porque lo que no puede pasar, y déjeme recalcar esto, es que los defensores de derechos humanos, que en este caso además son funcionarios públicos, se vean impedidos de realizar la labor que tienen que realizar, y que en este caso ha sido a favor de la ciudadanía. Muchas veces son los padres y madres que nos agradecen al Instituto Nacional de Derechos Humanos que estemos dentro de las comisarías para que los procedimientos se hagan de la forma que se tienen que hacer. En este caso, además, todo este procedimiento está lleno de irregularidades. Nosotros vamos a presentar nuestra evidencia porque Fuerzas Especiales en esa ocasión además no tenía ningún distintivo que permitiera identificar ni el grado ni el nombre de las personas que en este caso agredieron a Fernanda y a Karen, que son las dos trabajadoras del instituto. Lorena, entiendo que además ustedes estarían solicitando un pronunciamiento respecto a este tema del Ministerio del Interior. Evidentemente en algún minuto quisiéramos, finalmente es la autoridad política, en este caso el Ministerio del Interior, quien es el superior finalmente jerárquico de Carabineros de Chile, y por eso, digamos, nosotros estamos mandando nuestros oficios solicitando además que se nos informe de este procedimiento a el ministro del Interior. Lo que usted plantea abre un debate que se expuso durante la tramitación de la Agenda Corta Antidelincuencia, que tiene que ver con las facultades de Carabineros. Y se lo pregunto particularmente porque fue aprobada y se le entregan más facultades, muchos dicen, considerando que entra en vigencia este control preventivo de identidad. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que salió aprobado el día de ayer?
Bueno, nosotros mantenemos la opinión, la esencia del proyecto no se ha modificado y permite retener a las personas, menos mal, ya no trasladarlas y tenerlas retenidas, como se suele decir, en las comisarías, pero de todas maneras es una intervención en el libre transcurso y en la libertad de circulación de las personas. Nos hemos opuesto a ello, pero además ahora, si bien se establecieron en este caso algunos resguardos y controles, la verdad es que hace inoperante este control preventivo de identidad. A nosotros nos parece inútil porque lo que va a suceder es que finalmente se va a operar con el otro control de identidad, el que ya está establecido en el artículo 85 y que no tiene ningún tipo de resguardo. Ahora, muchos dicen que de frentón esta es una posibilidad que va a generar discriminación. Sí, bueno, nosotros hemos dicho que es inútil, que es ineficaz para el propósito que pretende y que es injusto. Y esta injusticia tiene que ver justamente con que la esencia del proyecto se mantiene y es que es el carabinero en cuestión el que bajo su criterio tiene que definir a quién le pide y a quién no le pide. Y en ese juego de pedir, de establecer a quién le va a pedir, efectivamente se van a colar todos los prejuicios que ya existen en nuestra sociedad y que hacen parte de las personas que conforman las distintas instituciones. Por eso hemos dicho que es injusto, sobre todo para aquellos grupos que son más vulnerados. Ahora, ¿cuál es su opinión? Porque ya hay una polémica, podríamos decir, desde el punto de vista más político, que tiene que ver con la decisión de algunos parlamentarios del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional, principalmente por este aspecto que tiene que ver con el control preventivo de identidad, pero también por otras materias, que sea una agenda corta antidelincuencia que fue fuertemente apoyada por el gobierno. De hecho, se hablaba que al dejar excluidos los menores de edad fue parte de una negociación justamente para que se aprobara también este control. Bueno, ahí a nosotros no nos cabe mucha voz, a nosotros lo que nos corresponde es señalar nuestra opinión respecto de si eventualmente se pueden violar derechos humanos con la norma. Hemos dicho que eventualmente eso puede suceder y los parlamentarios, digamos, están en su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional si así lo estima. La Constitución establece que ese es un órgano de la República y dependerá de ellos si lo hacen o no. ¿Y cuál es su opinión de que el gobierno defendió fuertemente esta agenda, Lorena? Mire, la opinión nuestra es que defiende una agenda que refuerza más bien una lógica de populismo penal. Ha sido una palabra muy dicha y repetida en estos meses, pero la verdad es que la delincuencia en Chile no necesariamente se va a terminar por un control o va a bajar por un control de identidad, sea preventivo, sea el del artículo 85. La delincuencia, si bien baja, se mantiene en altos niveles el temor, digamos, de la ciudadanía frente a la delincuencia y estas son herramientas que son un paliativo momentáneo, pero que en la discusión de fondo y de largo aliento, la verdad es que no van a contribuir mucho. Y eso nosotros lo hemos hecho saber a través de nuestra opinión y nuestros informes al Parlamento. Y en ese sentido hay otros ítems o otros aspectos, podríamos decirlo, mejor dicho, que también llaman la atención. Por ejemplo, que tiene que ver con las atribuciones que van a tener ahora funcionarios municipales para poder tener personas. O también lo que respecta a las atribuciones de carabinero en materia de denuncia, por ejemplo, cuando hay maltrato. ¿Eso también es visto con una cierta crítica por parte del Instituto de Derechos Humanos? Sí, en general nosotros somos críticos, sobre todo a estas medidas que pareciera que palean este temor momentáneamente, pero que, como le insisto, en la carrera de fondo no necesariamente van a significar mejores condiciones de vida desde el punto de vista de la seguridad para las personas. Nosotros creemos, y así lo hemos dicho también, que Carabineros hoy día cuenta anualmente con dotaciones que se van aumentando, cuenta con las facultades y por lo tanto hemos apuntado más a un problema de eficacia policial que a un problema de atribuciones de Carabineros. Y esa es la línea que hemos sostenido, sobre todo porque estamos hablando de una fuerza pública, estamos hablando de aquellas personas en las que hemos confiado para que apliquen la fuerza. Y nosotros como instituto, en la práctica, hemos visto que muchas veces hay arbitrariedad, hay exceso de fuerza y por lo tanto creemos que esas medidas que
finalmente buscan proteger a Carabineros, y que estoy de acuerdo, hay que proteger a Carabineros y es una obligación del Estado proteger a Carabineros, pero no puede avanzarse en seguridad a costa de derechos de las personas. Perfecto. Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, le queremos agradecer también poder conversar y conocer su opinión respecto a lo aprobado ayer en esta agenda corta antidelincuencia. Que esté muy bien. Muchas gracias.